Le aprecio al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que nos tome esta llamada telefónica. Gobernador, muy buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, un gusto estar con tu auditorio. Oiga, cuéntenos un poco sobre la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México. Se baja un poco más la tasa de referencia en cuanto al interés y bueno, pues ahí con las acciones que están provocando y generando un control pues muy importante de la inflación en nuestro país. Afortunadamente ahí el trabajo del Banco de México pues ha ayudado de manera importante a controlar esta materia. Cuéntenos. Sí, el día de ayer pues se anunció la decisión de la Junta de Gobierno de bajar en 50 puntos base a 4.50 la tasa de interés. Con esta se acumulan 5 decisiones que se redujo en esa magnitud. Y en esta ocasión pues ya se identifican algunos elementos, algunas disyuntivas en la decisión de política monetaria pues que son un poco complejas de evaluar. Inclusive fue una decisión por mayoría, un miembro de la Junta consideró que era conveniente bajar en 25 puntos base. Y destacaría que son 3 los retos que estamos enfrentando. Uno por el lado de actividad económica, donde pues se ha confirmado con los datos al segundo trimestre del año la contracción tan marcada de la actividad, sobre todo en abril y mayo, con un ligero rebote en junio, pero todavía con niveles muy bajos de actividad. Entonces, por un lado es un choque sin precedentes en términos de la magnitud y el número de sectores involucrados en contracciones, inclusive hasta de doble dígito. En segundo lugar, esto tiene una implicación hacia los precios y da lugar a menores, pues digamos que menores precios por el lado de la demanda. El segundo elemento es el choque financiero. Hemos visto un ajuste cambiario en marzo y en abril muy importante, que se ha venido ajustando en los últimos meses, pero en su momento dio como consecuencia una pues salida de flujo de capitales considerable, y ese también es un elemento a considerar, que cómo podemos propiciar un ajuste lo más ordenado posible en los mercados financieros, y por esto la estrategia que se ha adoptado en los últimos meses ha sido gradual. Y el tercer reto que enfrentamos es en materia de inflación, porque si bien por un lado la pandemia y la debilidad por el lado del gasto pues va a dar lugar a menores presiones inflacionarias a lo largo de los siguientes trimestres, en el corto plazo hemos identificado que la pandemia ha dado lugar, por un lado, a una reasignación de gasto hacia mercancías, en particular alimenticias, y los alimentos vienen creciendo pues a una tasa, se han venido acelerando y vienen a una tasa elevada, 6.89% en julio. Y por otro lado, la imposibilidad de consumir algunos servicios, pues ha dado lugar a que estos se reduzcan y tengan variaciones anuales menores a 3%. Claro. Entonces, en el neto, esto ha dado lugar a aumentos en la inflación general y también en la inflación subyacente, pero el balance de todo este complejo entorno, la Junta de Gobierno consideró que seguían siendo más bien choques transitorios los que estaban influyendo en los datos más recientes de inflación. Okay. Nuestros pronósticos para de 12 a 24 meses hacia adelante para la inflación general y subyacente están alrededor de 3%, así que en ese sentido, por eso se consideró que había este espacio para disminuir en 50 puntos base la tasa, si bien se alerta que hacia adelante, pues esta evaluación de este entorno pues será cada vez más complejo. Déjeme preguntarle, gobernador Alejandro Díaz de León, es complejo el tema, pero se habla mucho de que ya tocamos fondo, de que ya ha pasado lo peor. ¿Lo consideran así en el Banco de México desde la perspectiva, desde estos análisis? Vienen tiempos todavía muy duros porque la recuperación no será sencilla, pero ¿ya tocamos fondo? Bueno, en términos de actividad económica, la información por, digamos que datos mensuales de actividad pudieran dar a entender que en junio ya empezó a darse una recuperación y que hubo una inflexión. Es difícil pensar que esto, pues no, o sea, hay mucha incertidumbre alrededor de estos datos y también, pues la dinámica de la pandemia, pues es poco predecible y puede eventualmente requerir mayor confinamiento. Entonces, en ese sentido, es difícil hacer una evaluación categórica sobre un tema de tanta incertidumbre y de una vertiente de salud, que además no es el ámbito de especialidad del banco. Pero lo que sí te diría es que va a ser una recuperación también difícil. Lo que hemos identificado es que en los primeros meses se pensaba que iba a ser una contracción muy profunda, pero muy temporal, y con un rebote relativamente rápido.
lo que estamos viendo es que en ausencia de un tratamiento eficaz y de una vacuna en el corto plazo, pues las medidas de distanciamiento y de cuidado se van a tener que sostener por un tiempo más largo, y eso va a dar lugar a que la recuperación sea menos vigorosa, menos clara, un poco con más prolongada y con más dudas, inclusive con altibajos. Y en ese sentido también consideramos que la recuperación en el empleo pues puede ser también tardada. Entonces es una buena señal que ha habido un punto de inflexión en junio en materia de actividad, pero pues yo creo que todavía hay que estar atentos a los siguientes datos. Hablando de tratamientos, sí falta un tratamiento y es urgente una vacuna en el campo de la salud, pero también en el campo económico, y la política fiscal o los beneficios o algunos estímulos fiscales que podría poner el gobierno de la República en comparación con lo que han hecho gobiernos en prácticamente todo el mundo, pues simplemente no se notan. ¿Qué tanta afectación podría haber en la ausencia de estos estímulos fiscales para una recuperación económica, gobernador? Bueno, yo creo que lo que es importante es tratar de que se tomen medidas que eviten la caída en el empleo, que de alguna otra manera provean cierto ingreso a algunas actividades productivas de algunas empresas para evitar que cierren. El cierre de empresas y actividades productivas, pues eso muchas veces tiene un efecto más duradero en la actividad económica y también en el propio nivel de bienestar. Entonces, en ese sentido, yo creo que todas las políticas públicas que se puedan alinear en esa dirección, pues son necesarias en esta situación tan compleja. Entendemos que también a veces los márgenes de maniobra en las economías emergentes se han visto reducidos, y yo creo que aquí tiene que haber una mezcla en la cual, si bien se conserve la sostenibilidad de las políticas públicas, pues se puede a veces tener mayores ingresos futuros con base en algún tipo de adecuación, y en contrapartida de eso se pueda tener más disponibilidad de gasto en el corto plazo. Es decir, se debe tratar de suavizar el patrón de gasto y en los años y en los momentos de adversidad, pues utilizar parte del margen que se pueda tener. Creemos que en ese sentido esa es una vertiente que diferentes economías han hecho, algunas de manera más agresiva que otra. Este es un campo pues netamente de política pública que escapa al Banco Central. De nuestro lado es pues apuntar a lo importante, claro, que es mantener sostenibilidad de las finanzas públicas y tratar de mitigar los efectos tanto en los hogares como en las empresas. Hoy día, finalmente, gobernador, le preguntaría, en las proyecciones del Banco de México estamos hablando de una caída, evidentemente, para el PIB de 2020. ¿Entre qué rangos estamos? El último informe trimestral, que de hecho lo estaremos revisando en un par de semanas, teníamos tres escenarios. El que llamábamos de V, con una caída de 7.4% para este año. El de V profunda, que tenía una caída del 11.4%, y el de U, que tenía una caída del 12.9%. Estas cifras las estaremos actualizando, como te comento, en un par de semanas queremos a conocer nuestro nuevo informe trimestral con estas previsiones tanto de inflación como de crecimiento, y estaremos incorporando el hecho de que si bien en el segundo trimestre tuvo una contracción muy pronunciada, comenzó a mostrar este rebote en los datos de junio, es lo que se anticipa. Estaremos viendo la información más reciente en las siguientes 2 semanas para afinar lo más posible, pero definitivamente estaremos viendo una contracción muy marcada para este año, una contracción que va a llevar pues a la brecha de producto a niveles que son claramente inferiores a los de 2009, a los de 95 e inclusive en principios de los 80. En ese sentido, pues esto de verdad apunta a la complejidad del entorno, la gravedad de este efecto por la pandemia, y pues a la necesidad de tratar de contribuir a que el efecto sea pues el menor posible. También el banco ha anunciado diversas medidas en el ámbito financiero, proveyendo liquidez en los diferentes tramos del canal crediticio, a fin de que los hogares y las familias puedan tener acceso a financiamiento en condiciones. Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, un gusto poder platicar con usted. Mil gracias. Luis, siempre un gusto. Muy buenos días. Buenos días. Aquí estos 3 escenarios.